Buenas tardes, mi nombre es Karen Dayana Arboleda Montaño y bueno, voy a comentarles lo que comprendí, que para mí fue muy difícil entender en sí qué era el modelo humanístico y más cuando se vienen viendo pues modelos sucesivamente, así como el psicoanálisis, modelo conductual, que tú sabes que de repente pues se basa en la conducta y como quiera que sea pues ese mismo le da la respuesta, o bien sea el sistémico, que es englobar al sistema social como un sistema que tiene sus sistemas y más que todo dentro de la familia. Pero entonces cuando llega este choque de modelo humanístico que no se comprueba con nada, sino que se comprueba de modo subjetivo y que como quiera que sea, en esta instancia tú eres el experto y el psicólogo profesional quizás pasa a ser tu acompañante para que encuentre las herramientas necesarias de solucionar el problema interno que a base te está abarcando en ese momento. Es complicado. Entonces voy a hacerles un relato de lo que entendí y que me costó mucho comprender del humanismo. Espero les guste mucho. Aunque es un modelo bastante complicado de entender en primera instancia, lo que busca el humanismo en sí es que podamos conocer la realidad de manera unificada y no cementada en varias partes, puesto que de cierta manera nos aclara que el estudiarlas como son nos hace reducir paradigmas y seleccionarlos de tal modo encontrando la realidad como una sola. Bueno, se dice que el humanismo dentro de la ciencia no ha alcanzado su total desarrollo porque ésta no ha logrado entender a cabalidad y en su totalidad lo que es el ser humano. Y a diferencia de los otros modelos, el humanismo tiene la capacidad de libertad y decidir de manera que, que quiere para sí mismo, ¿sí? Puesto que si hablamos de las tres fuerzas principales en lo que abarca mucho antes de que el humanismo existiera, podemos encontrar el psicoanálisis y el conductismo, ¿sí? Que generalmente se habla donde una persona como tal no está decidiendo sobre sí mismo y tiene su futuro otorgado. O sea, se le otorga un futuro, mas no se le da la posibilidad de que esa persona lo marque, a diferencia de lo que hace el humanismo. Por lo que es diferente porque nos hace entender que naturalmente somos esa creación unificada y que no es de manera ni artificial ni de forma totalmente natural. Es la unión de las dos que hace la creación única del hombre, ¿sí? Normalmente cuando nosotros decimos que el ser humano es libre y es ese experto interno en el cual puede decidir qué hacer, puede decidir qué es lo que quiere y hacia dónde va. Por eso se dice que la persona es la única experta de sí misma, puesto que debemos tener en cuenta que el experto vamos a ser nosotros en una capacitación o en una terapia donde acudamos a un psicólogo humanista, ya que él nos brinda las herramientas para que nosotros internamente y de manera subjetiva podamos encontrar respuesta a ese problema. Ya ahondando un poco pues a lo que el humanismo nos presenta y es como qué significa, cuáles son esas ramas que lo conforman, donde está el estructuralismo, la fenomenología, el existencialismo, el funcionalismo y el positivismo, que entra muy en base y muy acorde a que es una de las principales fuentes que abarca el humanismo, porque el positivismo ayuda de manera natural a que puedas ser espontáneo y a que puedas ir encontrando poco a poco esos mecanismos de respuesta o esos mecanismos de herramientas para poder solucionar lo que está pasando en ese momento. Uno de los temas que me llamó mucho la atención
dentro del humanismo es el existencialismo, ya que mucho antes de hablar de ello debemos tener en claro que el humanismo no es lo que se piensa, realmente no es lo que se piensa, sino lo que se siente, ¿sí? Y como futuros psicólogos debemos de tener esa empatía, ese rapport para poder entender de manera constante, de manera empírica, pero a la vez muy profesional, lo que yace en el modelo humanista, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de existencialismo, es ese movimiento filosófico que dimensiona la comprensión de la naturaleza humana, por qué existimos, cuál es el objetivo principal de pertenecer a este mundo. Entonces, cuando ese exponente principal que fue Martin Heidegger, donde busca dentro de la antropología, que la antropología es el estudio de los aspectos físicos y las manifestaciones sociales dentro de culturas y comunidades humanas, empieza a desenglosar características tales dentro de la ontología, que es el estudio del ser en general y sus propiedades, ¿sí? Donde clarifica que el hombre es un ente que se pregunta por su ser, quién soy, por qué estoy y cuál es mi función en este mundo, ¿sí? Donde radica una conciencia de finitud. ¿Cuál es esa conciencia de finitud? Es esa conciencia autónoma y esa conciencia frente a nuestra existencia, donde puedo otorgar yo mismo las respuestas de cuál es mi opción de prevalecer en este mundo. Sí, muchas veces puede ser auténtica y no auténtica. ¿Por qué? Porque de manera auténtica hay muchas personas que se caracterizan por tener las cosas claras, coloquialmente hablando, pero en su momento siempre están como preguntándole de manera directa o indirecta a su entorno cuál es su función en este mundo. Entonces, por eso se dice que puede ser autónoma, tu decisión propia, tú vas buscando paso a paso qué es lo que quieres, por qué viniste a este mundo, qué quieres alcanzar, o si bien te vas argumentando de otras partes para poder alcanzar tu potencial y poder alcanzar esa razón natural de lo que eres en este mundo. Entonces, en lo personal, es un modelo muy, muy complicado, de mucha atención, pero también es muy bonito y te ayuda a ahondar un poco más dentro del ser, dentro de lo que eres como persona, dentro de lo que puedes alcanzar realmente en este mundo, y que muchas veces nosotros priorizamos el hecho de basarnos en lo externo y no en lo que sentimos, en lo que somos internamente y en lo que podemos alcanzar de manera introspectiva. Muchas gracias.